Él vive, Jesucristo vive. Tiempo de Semana Santa, pero es para hacernos conciencia de el amor sin límites que Dios tiene por ti y por mí. Ay, hermanos, qué maravilla el poder estar conscientes de que tanto nos ama Dios, que lo dio todo lo que para Dios vale, que es su propio Hijo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes daría un hijo para salvar la vida de tu peor enemigo, del que más daño te ha hecho, el que más te ha ofendido. Y sin embargo Dios lo ha hecho. Dios, el Todopoderoso, el que no necesita ni de ti ni de mí, miserables criaturas. Y sin embargo tanto nos ama Dios que lo dio todo. Y recordar eso y vivir eso y meditar sobre eso, eso es lo que nos da ese cambio de corazón para poder vivir según su santa voluntad, para amarlo a Él con la misma intensidad, más y más con que Él nos ama a nosotros. Estamos en esta Semana Mayor, Semana Santa, y doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, y pido mucho al Señor para que este sea un tiempo de renovación espiritual, de dejarnos amar por Dios, de dejarnos llenar de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos vivir cada día más ligados, unidos, atados a ese que nos libera y nos da vida plena, que es Jesucristo. Doy gracias a Dios, hermanas y hermanos, por estar en sintonía con nosotros. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a su programa Conozca Primero su Fe Católica. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, pongamos en oración, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias te doy, Señor, porque no escatimaste darnos lo más hermoso, lo más grande, lo más valioso que tú tienes, mi Dios, que es a tu Hijo. El Padre ama al Hijo infinitamente y el Hijo ama al Padre infinitamente. Y en ese amor tan perfecto, tan infinito, tan maravilloso, está la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Gracias, Padre Santo, porque tu amor se manifiesta en una cruz. Gracias, Padre Santo, porque así nos has amado. Hay personas que preguntan, ¿y por qué ustedes los católicos tienen cruces? ¿Y por qué ustedes los católicos tienen dibujado el cuerpo de Jesús en la cruz? Para recordarnos, hermanos, para recordarnos que el amor de Dios es completo, no tiene barreras, no tiene límites, es completo. Y Dios en alguna forma espera, sueña con que tú le llegues a amar a Él con la misma intensidad con que Él te ama a ti, que fue capaz de darlo todo por ti, hasta la última gota de su sangre, en una cruz en el Calvario. El sacrificio más horrible, el sacrificio más despiadado, pero un sacrificio necesario, porque la consecuencia del pecado es siempre la muerte. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para que, conscientes de que el amor implica sacrificio, y el amor verdadero que es de ti, Señor, porque tú eres amor, que podamos reciprocar ese amor con amor nuestro. No importa el sacrificio, no importa, Señor, las limitaciones que tengamos que imponernos a nosotros mismos, con tal de que te amemos a ti por encima de todo, por encima de nosotros mismos, por encima de las personas que nos rodean, por encima de todo lo que amamos en la vida, para que amándote a ti por encima de todo, como tú nos amas a nosotros, podamos de verdad experimentar la plenitud del gozo, la plenitud incesante de la felicidad verdadera que es estar unidos a ti, Señor. Bendice a este hijo que por amor tú amas, a esta hija, Señor, que tanto vale para ti.
que entregaste a tu Hijo por amor a ella. Santifícalo, Señor, en este tiempo santo en que nos preparamos para ese momento en que vamos a gritar desde lo profundo de nuestro corazón, delante de otros o a solas: Jesucristo está vivo y está vivo en mí, porque Él ha resucitado y me ha dado a mí un nuevo corazón. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, honra y poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Bendito seas, mi Dios. Hermanas y hermanos, gracias por incluirnos a nosotros en su deseo de unirnos en oración con ustedes y por ustedes, para que pues el Señor obre con más poder en sus vidas y en las nuestras también. Damos gracias a Dios por Enrique y Rafaela de Argentina. Saludan al Padre, muchísimas gracias, le agradecen su programa y ante todo felicitan a WTN, piden por la Madre Angélica que siga intercediendo por todos los que trabajan allí y por todos los que ven los programas. Muchísimas gracias a los dos y a toda la familia, muchas bendiciones. Fátima de México pide oración por sus ojos y por todos los enfermos que están en los hospitales y en sus casas también. Que el Señor les bendiga plenamente y pedimos por el fin de esta pandemia horrorosa que ha causado tantas vidas y que ha destruido tantos hogares. Que el Señor los bendiga a todos y que este sea un tiempo de reconocimiento que la vida es frágil, hermanas y hermanos, que la vida no se le promete a nadie para mañana, que lo importante es vivir hoy en su plenitud, haciendo en todo momento la santa voluntad de Dios. Damos gracias a Dios por Antonia en New York, que le agradece al Padre el saludo que le envió con motivo del cumpleaños de ella, y ella siempre ora por él y por todos los sacerdotes y pide a Dios mucha fortaleza y salud para seguir con su ministerio de intercesión sacerdotal. Que el Señor le bendiga en abundancia. Qué bonito ministerio usted tiene. Muchas felicidades. Anónima, que le pide al Padre que por favor hable en algún programa sobre el abuso de niños y sus padrastros. Coloca en oración a sus nietas de 9 y 11 años que están viviendo esa condición. Ay, santo Dios, qué triste, qué triste, qué triste. No saben el daño que se hace a una persona cuando un adulto pues comete ese tipo de atrocidad a una pequeña criatura. Que Dios nos libre de ni siquiera pensar en esa posibilidad y que Dios sane estas criaturas y le dé la posibilidad de una vida renovada en el amor de Cristo Jesús. Dome de New York pide oración por su hijo Juan Carlos, que el Señor le bendiga en abundancia. Danilo también de Florida pide oración por su papá Germán y también por su hermano Giovanni, que Dios les bendiga a todos. Y Anónima de Florida pide por su yerno Juan Carlos, que no tiene trabajo, y por su nuera Lili, que está esperando bebé, para que todo salga bien. Pues pedimos con todo nuestro corazón que así sea. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración de parte nuestra en la página de Facebook, que el Señor supla todas sus necesidades y les bendiga en abundancia. Y queremos recordarles que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez. Si no se han suscrito, ojalá que lo hagan muy pronto. También estamos en Twitter, en Instagram y también estamos en YouTube. Para ir a estos recursos oficiales del Padre Pedro, por favor vayan a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y ten en cuenta que hay perfiles falsos en la internet que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios que acabo de mencionar. Pues celebramos la Semana Mayor. Y San Pablo nos dice que donde abunda el pecado, y el pecado no es otra cosa sino que la desobediencia a Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda la misericordia de Dios, sobreabunda el poder victorioso de Cristo Jesús, para que si nosotros queremos, podamos de la mano de Jesús salir del lodazal en que nos podamos encontrar en cualquier momento de nuestra vida y proclamar victoria en Cristo Jesús. A mí me da mucha atención, y he oído esto varias veces, de personas que dicen: mira, fulano tal se cambió de iglesia y ahora es una persona nueva. ¿Han oído eso anteriormente? Es que fulana de tal, pues era católica, pero dejó la iglesia y ahora está en esta otra iglesia y ahora pues ya es diferente, es distinta.
Hermanos, no es cuestión de cambiar de iglesia, porque Dios no comete errores, Dios no se equivoca. Y lo que Dios hace, y en este caso estableciendo la iglesia católica, la iglesia que establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es una santa católica apostólica, lo hizo sin equivocarse, con un propósito. Sobre esa iglesia edificaré mi iglesia, una sola. Y sin embargo hay personas que piensan que otra iglesia es mejor que la iglesia de Jesús. Y que en la otra iglesia va a encontrar a Jesús y no en la iglesia de Jesucristo. No tiene sentido. No tiene sentido. No es cuestión de cambiar de iglesia. Es cuestión de permitirle a Dios que cambie nuestro corazón. Sencillo como eso. No es cuestión de cambiar de iglesia. Es cuestión de permitirle a Dios que cambie nuestro corazón. Claro, cuando otros se van de la iglesia de Jesucristo, pues tienen que demostrar que ellos han experimentado un cambio. Y qué bueno. Pero no tenían que haber cambiado de iglesia. Tenían que haber buscado de verdad a Jesucristo. Porque la mayoría, si no todos los que se van de la iglesia católica, nunca fueron verdaderos católicos. Nunca vivieron su cristianismo en su plenitud como Dios quiere que lo vivamos. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 16 nos dice que entonces ya no seremos como niños, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Eso no digo yo. Eso es en la Biblia, dice San Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 14. Ahí está, léanlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos con uno y nos vamos con el otro y al fin y al cabo muchos se quedan sin nada. Y la palabra de Dios en el libro de Oseas, ¿qué es lo que dice el profeta? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuánta gente en la Semana Santa no se va a divertirse por ahí? Y se olvida lo esencial, que es un tiempo de renovación espiritual, de cambio de corazón, de permitirle a Dios que nos cambie, pero nos cambie de verdad y nos haga discípulos de ese a quien llamamos Señor y Dios en nuestra vida, que es Jesucristo. Pero sin embargo seguimos en el hoyo, seguimos en nuestras propias tumbas. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí nos enredamos todos, nos vamos de la iglesia fundada por Jesús o los apóstoles y nos vamos sobre cualquier fundamento que muchas veces está totalmente equivocado y lejos de la verdad. Y después decimos que hemos encontrado a Jesucristo, hemos encontrado la verdad y ahora somos felices. Pero sin embargo, al fin y al cabo, hemos hecho las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y por eso hay tanta gente en el mundo que no cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos todos divididos. La Semana Santa es un tiempo de recogimiento, de meditación, no para andar de parranda, no para andar en bailes tomando. Es decir, mi Dios, no acabamos de entender, por lo menos una semana al año, reconocer lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, que lo entregó todo en una cruz en el Calvario para que tú y yo no muramos, para que tú y yo no vayamos al precipicio y nos quedemos ahí, para que no llevemos a otros al mismo precipicio, muertos, sin esperanza, pero para que en Cristo Jesús nos levantemos y tengamos vida y salvación eterna. Qué trabajo nos cuesta entender eso. Satanás se mete en nuestro cerebro, en nuestro intelecto, y nos hace pensar que lo que estamos haciendo está correcto cuando nos vamos de la iglesia fundada, establecida por el mismo Jesús, por el mismo Dios, obra suya, voluntad de Dios, y pensamos que estamos bien mal, porque somos causa de división. Y muchos desafortunadamente siembran veneno en aquellos que son incautos, que son ignorantes en las cosas de Dios, porque hemos preferido las cosas del mundo y nos hemos apartado de la verdad. Y ahí caemos en las redes, en la trampa del mismo demonio. Hermanas y hermanos, que este tiempo sea un tiempo de renovación espiritual, que sea un tiempo en que le permitamos a Dios que cambie nuestro corazón, sabiendo que Dios precisamente quiere hacer eso. Él dio su vida por ti y por mí en una cruz, para levantarnos de nuestras caídas, para sanarnos de nuestras heridas, para liberarnos de nuestras ataduras
y para que con un corazón renovado podamos vivir cada día nuestra vida según su santa voluntad. Entonces podremos decir, como San Pablo, que dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 y 25. Perdón, 54 y 55. Muerte, ¿dónde está tu victoria? La muerte ha sido derrotada, dice San Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si Dios contigo, tú eres poderoso. No tienes que cambiar de iglesia. Cambia tu corazón en este tiempo santo. Deja que Dios lo cambie para ti. Que Dios lo haga dócil a su voluntad. Que Dios llene de amor tu corazón y experimentarás el gozo de María, quien pudo decir desde lo profundo de su ser, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Deja la mundanidad a un lado y acércate más a la fuente de vida y salvación eterna y no vas a tener nada de qué preocuparte ni nada de qué quejarte, porque el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta. Que tengas una muy feliz Semana Santa, un tiempo de renovación espiritual, de acercamiento a la fuente de vida que es Jesucristo. Queridos hermanos, les tenemos una gran noticia y es que este libro que acabamos de prácticamente escribir, Conozca más su fe católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe católica, sobre las enseñanzas de la Iglesia, pues está en el catálogo religioso de WTN. Para más información o para adquirir el libro, por favor, llamen al número 205-795-5814. 205-795-5814 y apúrense porque ya no quedan muchos ejemplares. Que el Señor les bendiga en abundancia, que este sea un tiempo maravilloso de cambio para bien y recuerden llamarnos con sus preguntas, sus comentarios, etc. Estamos aquí para servirles. También les pedimos que nos escriban a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que Dios les acompañe en este día y por siempre. Pues, a ver, vamos, creo que a una pequeña pausa, ¿sí? Y regresamos en cuestión de momentos, número telefónico para que se comuniquen con nosotros en este programa 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. No se vayan, por favor. Y alabado sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermanas y hermanos, bienvenidos de nuevo a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, siempre fui constante en mi fe, pero me han pasado muchas cosas en la vida, por lo que hoy se me hace difícil creer en Dios. Se me hace difícil preguntarle o pedirle ayuda, porque sé que todo saldrá al revés. Si pido amor, me dará odio. Si pido unión, permitirá pleitos. Así que creo que será mejor no pedirle nada. Eso será mejor para él y también para mí. Hoy pienso en ¿qué le hice al Señor? ¿Por qué me atormenta tanto? Hilda. Hilda, Dios te bendiga. Hilda, no te pelees con el Señor. No te pelees con Dios porque peleándonos con Dios no vamos a resolver nada. Lo importante, Hilda, es que tú te des cuenta lo mucho que necesitas de Dios y que sin Dios tu vida no tiene sentido. Vivimos en una sociedad terriblemente negativa, un negativismo terrible. Es decir, pensamos que muchas veces no servimos, que las cosas nos van a salir mal, que nada se puede hacer bien hecho, que al fin y al cabo somos así, no vamos a cambiar. Y es constantemente una canción negativa la que tenemos en el corazón, que nos lastima, que nos hiere, que nos aplasta y que nos impide tener gozo. Reconocer que
La vida es hermosa, la vida es preciosa. Y si bien es cierto, hay momentos difíciles en la vida, Hilda, también hay momentos de montones de bendiciones que por amor de Dios nos da. ¿Qué persona conocemos nosotros que podemos decir, esta persona no tiene ningún problema? Yo tengo montones de problemas, pero si yo me pongo a contar mis problemas, me hundo. Entonces tengo dos opciones, o mirar mis problemas o comenzar a mirar la solución de mi problema, que siempre va a ser Jesucristo. El pasaje en la Santa Biblia en que Pedro se está hundiendo y tiene dos opciones, o dejarse hundir, Hilda, y eso es lo que estás haciendo tú. Y yo reconozco que tal vez tú has tenido muchos traumas en tu vida, has tenido muchas heridas en tu vida, hija mía, has tenido muchos momentos de dificultad, pero agárrate de Jesús. Eso es lo que hace Pedro, se agarra de Jesús y comienza a tener una esperanza, comienza a tener fe en ese que nos ha dicho que las colinas se pueden caer y las montañas se pueden venir al suelo, pero su amor por nosotros jamás pasará, jamás. Y si yo comienzo a confiar en Él, si yo comienzo a poner mi vista en Él, Hilda, yo te aseguro en el nombre del Señor Jesús que vamos a salir adelante, victoriosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor ha venido precisamente para eso, para darnos vida, para levantarnos de nuestras miserias, para liberarnos de tanta basura que acumulamos en nuestro corazón y en nuestra mente constantemente. Y te quiero decir una cosa, somos lo que pensamos. Y si pensamos que las cosas no van a salir mal, Hilda, las cosas no salen mal. Pero si comenzamos a tener fe en ese en quien todo podemos, en ese Dios poderoso, maravilloso, que nos ama al extremo, entonces vamos a salir adelante y vamos a poder tener victoria. Yo te invito para que estés consciente de lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios a Hilda, que dio a su único hijo, para que Hilda, creyendo en Jesús, sometiéndose a Jesús, viviendo según la voluntad de Jesús, no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. Y nos dice la palabra de Dios también en Santiago capítulo 1, versículo 13, Dios no manda la prueba, Dios la permite, pero ¿para qué? Para que nosotros nos acerquemos a Él, reconociendo que solamente en Él vamos a tener vida, vamos a sobrepasar problemas y vamos a alcanzar la victoria. Hilda, en el nombre del Señor Jesús, componte, pon tu mirada en Cristo, ten fe en Él, ten una actitud positiva, que tú sí puedes salir del problema en que estás o de los problemas en que estás metido. Pídele al Señor ayuda y vas a ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Si crees, Hilda, verás la gloria de Dios. Otra pregunta, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, los saludo y felicito por su programa, pues ayuda a la espiritualidad de los seres que vivimos en completa confusión de hechos personales. ¿Por qué ir a misa diariamente beneficia más a la persona en su espiritualidad que el asistir de manera dominical? Gracias. Birmania Herrera Flores, de Guayaquil, Ecuador. Birmania, si solamente puedes ir a la misa el domingo, pues ir a misa el domingo, ¿verdad? Si hay algunas personas que trabajan y no pueden ir a misa el domingo, pues ve el día que puedes ir, por lo menos haz el intento de acercarte al Señor, acercarte a la Eucaristía. Eso es lo importante. Dios pide que tengamos un día de la semana, ¿para qué? Para que podamos santificarlo, para que lo hagamos santo. ¿Y qué significa hacerlo santo? Significa que ese día va a ser dedicado a Él, el santo. Que todo lo que yo voy a hacer en ese día va a ser para complacerlo Él por encima de todo lo demás. Todos los días debería yo de hacerlos santos, es decir, de ponerlo a Él como prioridad en mi vida. Pero a veces, desafortunadamente, tenemos trabajos, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, y está bien, el Señor lo comprende, pero que de todo ese ajetreo, de todo ese corre, de todo esa constante tensión que tenemos, que un día como que, aquietemos el espíritu y digamos, Señor, este día es todo tuyo. Todo tuyo, y que en ese día podamos ir a la iglesia, en ese día podemos recibir a Cristo Jesús en la Eucaristía, en ese día podemos hacer obras de caridad, más que otros días, etc. ¿Por qué? Porque la pregunta tuya es, ¿por qué nosotros ir a misa diariamente y no el día domingo? Mira, hace poco en Nueva Orleans se celebró el Super Bowl. Yo estoy seguro que ustedes conocen qué fue eso, el Super Bowl. Vino gente de todas partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, de todas partes del mundo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que eso era un mar de gente. Y gastaron cientos y miles
de dólares para tener un asiento. Y al fin y al cabo disfrutaron el juego. ¡Qué maravilla! Unos más que otros porque un equipo ganó y el otro perdió. Pero disfrutaron el juego. Pero todo se acabó. Pero cuando tú recibes a Jesucristo en la Eucaristía, cuando tú escuchas la palabra de Dios que penetra como espada de doble filo, ¿para qué? Para darnos la posibilidad de un nuevo comienzo, una relación más íntima con el Señor. Entonces, no solamente el domingo es importante, pero lo ideal sería todos los días. ¿Cuántas veces alimentas tu cuerpo, Primania? ¿Cuántas veces comes tú al día? Por lo menos una vez, ¿verdad? A veces 2, a veces 3. Tenemos el cuerpo bien nutrido, bien alimentado. ¿Y el alma qué? El cuerpo solo van a comer los gusanos. El alma es inmortal para siempre. ¿Cómo estamos alimentando el alma? ¿Y cómo vamos a alimentar el alma? Con 2 maravillosos banquetes. El banquete de la palabra que recibimos al principio de la Santa Misa y el banquete de la Eucaristía. La palabra hecha carne. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace uno como nosotros, hombre, pero no solamente se hace hombre, se hace carne como tú y como yo, se hace pan. Su carne y su sangre que se nos da, Él mismo nos da en la persona del sacerdote en cada Santa Comunión. ¿Para qué? Para revestirnos de Él, para que podamos tener la fuerza y poder, la gracia que viene de Dios, para caminar en santidad, más y más cerca de Él, hasta el último suspiro de nuestra vida y después, Primania, para toda la eternidad en su presencia. ¿Cómo no revestirnos de Dios si tenemos esa oportunidad? ¿Cuántos católicos no lo hacen? Y por eso andan todos desbalanceados y desvencijados y secos y fríos y ¡ay, yo no siento nada! ¿Pero por qué no sientes nada? Porque no cuidas tu alma, porque no nutres tu alma, porque la Eucaristía para muchos no es importante. Señor, yo te pido por todas las personas que sienten que la Eucaristía no es primordial, de primera importancia, prioridad en sus vidas, que desde este momento en adelante sí lo sea, Señor. Amén. Otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿existe la reencarnación o la resurrección? No soy teólogo, ni filósofo, ni estudioso de la Biblia, sino solo un humilde católico que tiene algunos razonamientos. Si estuviera errado en mi pensar, le agradeceré mucho traer luz a mi confusión. En la Biblia no se habla de la electricidad, y ésta existe. En la Biblia no se habla de Internet, y ésta existe. En la Biblia no habla del castillo interior y las 7 moradas del alma, pero éstas existen. En la Biblia no habla de reencarnación, pero puede ser que exista. ¿Podría comentarme al respecto? Esperando su indulgente respuesta. José Manuel. José, la Biblia no lo dice todo. Tenemos que estar conscientes, hermanas y hermanos, que la Biblia no lo dice todo. La Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para que podamos, en nuestro caminar aquí en este mundo, perfeccionarnos con lo que Dios nos da. ¿Para qué? Para que podamos unirnos cada vez más y más a Él. La Biblia es lo más básico que Dios nos puede dar, pero aquí no está Dios. Es decir, Dios es mucho más que esto. Por eso dice la palabra de Dios, y esto lo dice el apóstol Juan, en el capítulo 21 de su libro, dice el Señor a través de Juan: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se hubieran escrito una por una, creo que no habría lugar en este mundo para tantos libros. Claro, Jesús dijo muchas cosas y Jesús hizo muchas cosas más, pero lo básico para nuestra salvación está contenido en este sagrado libro que se llama la Biblia. Si nosotros no creyéramos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, en vano sería nuestra fe. Podríamos terminar con todas estas cámaras, esos micrófonos, yo colgaría mi hábito y me iría a vender tomates a la esquina, porque al fin y al cabo Jesucristo está muerto. Pero Jesucristo no está muerto. La tumba de Jesús está vacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado. La reencarnación, ¿qué es lo que dice? Es una teoría que en la fe cristiana católica no tiene cabida, porque lo que dice la teoría de la encarnación o reencarnación, es que a través de diferentes vidas
yo voy, si soy mejor persona cada vez, o si soy un mejor ser cada vez, yo voy con mi esfuerzo, con mis obras, alcanzando la meta que es unión con Dios. Pero yo no puedo hacer nada por mí mismo. Por muy buenas obras que yo haga, y eso es una cosa que yo les quiero decir a mis hermanos protestantes y evangélicos que critican a la doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica dice que las obras por sí solas no salvan. Y eso es teología católica de la buena. La Iglesia dice que las obras por sí solas, por muy buenas que sean, no salvan. Lo que salva es la fe. Dice la palabra de Dios en Romanos, vamos a ver, en Romanos, en el capítulo, vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito, en el capítulo 6 creo que es, o 7, vamos a ver si rapidito lo encontramos. 5, perdón, un poquito más para atrás. Dice, por la fe hemos sido hechos justos, es decir, somos santos, llegamos a la santidad, unión con Dios, y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso al estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria a Dios. Es decir, la fe es lo que salva, pero también dice la palabra de Dios, y también esto es enseñanza de la iglesia, que la fe sin obras está muerta. Entonces, creemos que el único camino al Padre es Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Podemos tener conceptos diferentes, ¿verdad? De que si los elefantes vuelan, de que si las cucarachas comen, qué sé yo, madera, cualquier cosa que podamos decir. Pero la Biblia, de nuevo, es el medio para nosotros conocer a Jesucristo, que es el único que nos salva. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único y verdadero Dios, Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este programa Conozca Primero su Fe Católica. De nuevo, soy el Padre Pedro Núñez y en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy muy católico. Actualmente estoy estudiando, pero siento el estudio como una obligación, que sí lo es. Pasa que siento que cuando no estudio estoy pecando, entonces comienzo a actuar como por obligación y no por entrega, lo que me lleva a estresarme por sentir culpa todo el tiempo y al final me termino alejando de Dios. ¿Es eso una obsesión? Gracias por su programa. Por cierto, ahora estoy escribiendo en vez de estar estudiando. Indeciso. Querido hermano indeciso, pues puede ser una obsesión y ten cuidado, ¿sí? Porque la obsesión es un desbalance emocional y Dios no quiere que estés desbalanceado, Dios quiere que estés bien balanceado. Y lo menos que quiere Dios es que a causa de tu relación con Él seas infeliz, Dios quiere que seas feliz. Tienes que estar consciente de varias cosas. Primero que todo, el estudio, el trabajo, no salva. El estudio, el trabajo, no salva. El estudio es bueno porque dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tenemos que conocer la verdad. Y dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Entonces es importante conocer la palabra de Dios, la Santa Biblia, y conocer lo que enseña la Iglesia Católica basada en la Santa Biblia. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo. Pero lo importante también es el estar consciente de que por mucho que estudiemos, yo conozco muchos estudiosos, muchos intelectuales, muchos teólogos, muchos filósofos, pero de Dios muy poquito. Entonces, eso de nuevo no salva el estudio, lo que salva es Jesucristo. Tenemos que estar conscientes de que lo que nos pide la Santa Iglesia es que tengamos tres
cosas que son esenciales. Forman como una especie de trípode espiritual. Uno de ellos es el estudio, el trabajar para estudiar, para conocer más, aunque a veces no tengamos deseos. Muchas veces hacemos las cosas que no queremos hacer, pero las hacemos porque sabemos que son para nuestro bien. A veces yo me tomo una medicina que no me gusta, pero la medicina me la tomo ¿por qué? Porque yo sé que es para mi propio bien. Entonces, el hacer las cosas, aunque no nos guste hacerlas, si sabemos que es en última instancia para nuestro propio bien y lo que Dios quiere que hagamos, hagámosla entonces, ¿verdad? Entonces, el estudio es muy importante, aunque a veces querramos no estudiar, pero estudio es muy importante, dedicar todos los días un tiempo para estudiar. La otra cosa es muy importante, es la oración, el tomar tiempo para dialogar con el Señor, para estar a solas con Jesús, para estar a solas con el Señor. Y la otra cosa que es importantísima son las obras de misericordia. Lo que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Si hacemos eso, la palabra de Dios nos dice, la iglesia reafirma que nosotros no solamente tendremos una relación más íntima con Jesucristo, pero caminaremos en el camino de la salvación, que al fin y al cabo es el mismo Jesús. En estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Hace ya bastante tiempo no voy a misa, pero es que no siento que me llena con ir. Más bien me gusta rezar el rosario diariamente. Eso me hace sentir muy bien. Siento que me llena más. ¿Por qué será? Gracias. Yanina Elizondo, de Costa Rica. Yanina, el Señor te bendiga. Yo creo que es importante que le pidas a nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, que te ayude para que sientas gusto de recibir a Jesús. Si algo quisiera la Virgen María de todos nosotros, es que le sintiéramos el gusto de recibir a Jesús como ella lo recibió, de llenarnos de Jesús como ella se llenó y de poder dar a Jesús a manos llenas como ella lo pudo dar. Y qué mejor manera que a través de la Eucaristía, la Santa Misa, para llenarnos de Jesús, de Dios, más y más al punto como ella se llenó, que podía decir, toda tuya, Señor, toda tuya, soy esclava tuya, tuya, Señor, y de nadie más. Qué hermoso poder decir eso, que en mi mente no haya otro pensamiento, sino que el pensar lo que Dios quiere que yo haga, el amar a Dios por encima de todo, el buscar la voluntad de Dios como lo hizo ella. El poder decir todo tuyo, Señor. El poder llenarme de Jesucristo de tal manera que todo mi ser quede saturado, impregnado de la presencia de Dios y que yo pueda, como María Santísima, dar a Jesús a manos llenas a otras personas. Pero para yo poder dar a Jesús, yo tengo que tener a Jesús porque damos de lo que tenemos. Lo hemos dicho anteriormente, lo seguiremos diciendo siempre. Entonces, qué hermoso el poder ir una y otra vez a recibir a Jesús en Eucaristía. El Santo Rosario es muy bueno, pero el Santo Rosario no te salva. Y con el perdón, lo digo de todas aquellas personas que sienten que el Santo Rosario es imprescindible. No es imprescindible. Lo imprescindible es Jesucristo. Y Jesucristo en la Eucaristía, sobre todo, que es el sacramento central de nuestra fe. El Santo Rosario es importante, es una oración muy buena. Y la Virgen María lo aconseja. Pero ¿qué hace el Santo Rosario? Nos lleva a los pies de Jesús, que es el que salva, que es el que libera, que es el que restaura, que es el que sana, que es el que salva. Pidámosle a nuestra Santísima Madre que ore ante su Hijo Jesús para que rezando el rosario o rezando cualquier otra oración que sea muy importante, incluso el Padre Nuestro, que podamos tener la gracia, al igual que ella, para ir a Jesús y llenarnos de Jesús, y especialmente en esta forma tan maravillosa que es la Sagrada Eucaristía. Ojalá que así lo hagamos. Otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Me da mucho gusto escribirle por el correo. Me llamo Isabela López. Tengo 11 años y quise escribirle porque mi abuelita mamita mira su programa, a la que quiero mandarle un saludo. Adiós. Isabela, pues adiós, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dos cosas. Primero de todo, muchísimas gracias por estar oyendo este programa. Te felicito. Una niña de 9 años, qué hermoso. Tenemos muchísimos niños, muchísimos jóvenes que ven este programa, muchísimos jóvenes adultos que ven este programa, y doy gracias a Dios por eso. Y también muchísimas personas ya de una edad avanzada que ven este programa también. A todos ustedes, que Dios nos bendiga en abundancia. Y también pues quiero decirte, Isabela, perdón, 11 años tienes, Isabela. Yo pensé que habían dicho 9, 11 añitos tiene. Es casi lo mismo. De todas maneras, quiero decirte también que te felicito por ese amor que tú le tienes a tu abuelita.
a mamita. Que ese amor sea siempre algo que llene el corazón de tu abuelita y de toda tu familia de gozo. Si algo necesita el mundo hoy día es amor. Y amor como el que tú le estás prodigando a tu abuelita, que la estás poniendo en un lugar muy especial en tu vida y en tu corazón. Ojalá que más hombres y mujeres jóvenes, niños, amen a sus padres, a sus abuelos, como tú la amas. Si hiciéramos así, yo creo que este mundo sería mucho mejor. El estar consciente que las mejores rosas, las mejores flores, lo mejor que le podemos dar a cualquier persona, que se lo demos en vida, no cuando mueren. Yo veo constantemente a muchísimas personas que lloran cuando un ser muere cerca de uno, que buscan las formas de dar lo mejor, ¿verdad? Los mejores ataúdes, los mejores arreglos florales, etcétera, pero ya es muy tarde. Lo mejor que le puedes dar a un ser querido, dáselo en vida. Y darles los menos dolores de cabeza posible, porque al fin y al cabo el amor lo da todo, lo espera todo y lo entrega todo responsablemente. Te felicito de todo corazón, que Dios te bendiga y ojalá que podamos todos aprender de ti una importante lección. Tenemos una llamada telefónica de Janet de Florida. Janet, ¿me escuchas? Janet, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas noches. El Señor te bendiga, Janet. Gracias, adelante, padre. adelante. Igualmente a usted. Gracias. Padre, realmente no es una pregunta, sino es un comentario que quiero hacer. Hace un tiempo fui a un retiro mariano y el sacerdote, casi al finalizar la tercera conferencia, habló que San José había tenido otra familia y yo me escandalicé antes de la Virgen porque yo siempre de pequeña oí el caso San José. Yo me acerqué y le dije, padre, por favor acláreme esto porque no entiendo, no es el caso San José. Y me dijo, es que se cree. Le dijo, padre, si la gente que está aquí es tan ignorante como yo, va a creer que eso es verdad, ¿por qué no nos aclara? Tristemente nunca aclaró, pero yo me quedé con ese dolor en mi corazón de que empecemos a tomar esa duda cuando San José es el casto, pues, ¿no? Por eso tiene los lirios en la mano, ¿verdad? ¿Perdón? Por eso tiene los lirios en la mano y los lirios es símbolo de castidad. A veces, Janet, como que nos atribuimos a información que realmente nada que ver. La iglesia no tiene ninguna enseñanza al respecto. La tradición no dice absolutamente nada al respecto. Entonces, ¿por qué hablar de cosas que no tenemos información en absoluto? Yo creo que si Dios escoge a San José, lo escoge para ser el acompañante de María Santísima y para que en castidad pueda ayudar a María Santísima con el cuidado de ese que no solamente es el Hijo de Dios vivo, pero también es el camino que nos lleva al cielo, que es Jesucristo. Y que nosotros podamos aprender tanto de San José como, por ejemplo, la fidelidad, la obediencia y el deseo de complacer a Dios por encima de todo. Ojalá tantas cosas bonitas que se puedan hablar de San José, y por qué hablar de esto que no tiene sentido, ni viene al caso tampoco. Bueno, pues ni modo. Vamos a orar mucho por este hermano sacerdote para que, lejos de confundir a nadie, lo que diga de verdad esté de acuerdo con las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica y de la Santa Biblia. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Me parece que ya terminamos con esa llamada, ¿sí? Así que el correo está listo. Adelante, por favor. Padre Pedro, escuché su respuesta sobre lo que dicen los testigos de Jehová de los Reyes Magos. Si ellos eran astrólogos, eso está prohibido en la Biblia, y eran sacerdotes de otra religión, ¿cómo mira o analiza esta situación la Iglesia Católica? Que Dios Todopoderoso y Eterno los bendiga. Jesús Alberto Rey Galván. Muchísimas gracias, Jesús Alberto. ¿Cómo mira la Iglesia este maravilloso acontecimiento, como que Jesucristo viene con un mensaje puramente católico? ¿Qué significa católico? Significa universal. Es decir, Jesús viene con el mensaje salvífico que es para toda la humanidad y hasta las últimas generaciones, hasta el fin del mundo. El mensaje de Jesús no solamente es para los judíos. El mensaje de Jesús no solamente es para unos cuantos.
el mensaje de Jesús que nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida abundante, es decir, vida eterna. Y es al fin y al cabo es el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que nos da su único Hijo. Pues es para todo el mundo. Incluso para los paganos, incluso para aquellos que están lejos de Dios, incluso para los más terribles y crueles y abominables pecadores. Pero no para que nos quedemos abominables y terribles y crueles pecadores, no para que nos quedemos en nuestro paganismo, sino para que reconozcamos que hay un solo y verdadero Dios y que ese Dios se manifiesta en una carne como la nuestra y su nombre es Jesucristo. ¿Para qué? Para que conociéndolo a Él salgamos de la suciedad, de la miseria, de la basura, de la esclavitud en que nos podemos encontrar y comencemos una vida nueva. ¿Por qué Dios se manifiesta a los magos de Oriente a través de una estrella? Para que ellos conozcan al único verdadero Dios, a Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacen cuando comienzan a tener esa experiencia de Dios, que no solamente es en el pesebre, pero comienza desde el momento en que ellos comienzan a caminar hacia ese destino, hacia esa meta que es Jesús? ¿Qué es lo que sucede en sus vidas? Sus vidas comienzan a cambiar. Y cuando tienen ese encuentro con Jesús, dice la palabra de Dios, se regresan a sus países, pero ya por otro camino. No caminan por el camino que habían caminado toda su vida, lejos de Dios, del único verdadero Dios, sino que comienzan a caminar en el camino que al fin y al cabo es Jesucristo. ¿Eran astrólogos? Sí. ¿Eran sacerdotes? Lo más probable. ¿Eran paganos? Sin lugar a dudas. Pero qué hermoso, Jesús viene por los enfermos, Jesús viene por los pecadores, Jesús viene por los que necesitan de Dios. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús cambiemos nuestras vidas y nuestro corazón se someta completa y totalmente, como el de María Santísima, más y más, a su santa voluntad. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que nunca jamás nos abandona, creemos en un Dios que una y otra vez en la Santa Biblia nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Te amo, hijo mío, te amo, hija mía. Te amo sin límites y sin barreras. Tenemos tantos papelitos, benditos a Dios, doy gracias a Dios. Entre tantos por Enrique de Córdoba, Argentina, que habla de pues los instintos sexuales y cómo especialmente los jóvenes hoy día pues como que es difícil mantenerse castos. Y si bien es cierto, Enrique, que hasta cierto punto tienes razón, es difícil mantenerse casto, la palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los jóvenes de hoy y los adultos de hoy tenemos dos opciones, o caminar en el camino de Jesucristo o caminar en el camino del mundo. Y dice el Señor Jesús, Señor Padre, protégelos del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo me puedo llenar la cabeza de basura, de pornografía, de cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la relación sexual es exclusiva del matrimonio sacramental. Y cualquier cosa que yo hago por desviarme de la voluntad de Dios, yo estoy en pecado grave. Entonces, oremos por nuestros jóvenes que están expuestos a tanta basura. Oremos por nuestros adultos para que seamos ejemplos vivos, transparentes espejos de la presencia de Jesús, para que siguiendo nuestro modelo de vida, nuestros ejemplos, nuestro testimonio de vida cristiana, ellos quieren hacer lo mismo. Si es posible mantenerse casto hasta que uno se casa. Si es posible para los sacerdotes mantenerse célibes hasta el último suspiro de nuestra vida. Solos nada podemos, pero con Dios el poderoso, el fuerte, el victorioso, todo lo podemos en Él y si es posible. Damos gracias a Dios también, entre otros, pues muchísimas gracias damos al Señor por Company Company, que dice, si Dios ordenó matar a hombres, mujeres y niños, ancianos y animales, ¿cómo podría ser eso? Es decir, Dios es un Dios de pánico, Dios no es un Dios de amor. Tenemos que tener en cuenta que en el principio, sobre todo en el Antiguo Testamento, la forma de los seres humanos de ver a Dios, aquellos que estaban acercándose a Dios, conociendo al único verdadero Dios, pues tenían conceptos de Dios que realmente no son verídicos, no son reales. Ellos veían a Dios pero con su filtro de experiencia. Ellos venían de una
una fe pagana en que los dioses de ellos eran vengativos, eran guerreros, pues mataban, etcétera, ¿no? Y ese es el concepto que Dios va depurando poco a poco, pero que ellos tienen de Dios. Eso se llama antropomorfismo en teología. Es tratar de ver a Dios, de conceptualizar a Dios, de dar a conocer a Dios, pero en formas o en términos humanos que podamos entender. Dios, nos dice el Señor Jesús, es amor. Y el Nuevo Testamento nos habla precisamente, 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, que Dios es amor. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por Arnulfo Villanueva de Denver, Colorado, que dice, un pastor protestante me está diciendo que la Navidad es una fiesta pagana, y como católico, ¿qué puedo contestar? Pues tiene que decirle también que el bautismo era un rito pagano. Es decir, se usaba en Mesopotamia, se usó en India y todavía se usa, pero como algo para sacar espíritus malos, sino como para recibir la vida de Dios. Es decir, antes de que se conociera el único verdadero Dios, todo era pagano, es decir, se adoraban multiplicidades de dioses. Pero a medida que vamos conociendo la verdad que es Jesucristo, las cosas van cambiando. La Navidad, qué mejor que un día del año celebrar la fiesta, aunque no estemos seguros cuál es el verdadero día en que Jesús nació, celebrar la fiesta de ese que es el sol del mundo, que es la luz del mundo, que es Jesucristo. ¿Y por qué el 25 de diciembre? El 25 de diciembre anteriormente era una fiesta pagana, definitivamente, pero el 25 de diciembre, el 25 es el día en que el sol comienza a iluminar más fuertemente la tierra. Y ese que viene a iluminar fuertemente la tierra, ese que viene a sacarnos de la oscuridad, de la miseria, de la basura, del pecado que nos encontramos, es Jesucristo, la luz del mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Dile a este amigo pastor tuyo que estudie un poquito más la Biblia porque le hace falta. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Dios, hermanos y hermanos. Pues desafortunadamente todo llega a su fin. El único que es para siempre es Dios y esperamos estar en su presencia un día para toda la eternidad, en ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, sino que gozo y gloria para siempre. Y ese es el cielo. Queridos hermanos, les recordamos que tenemos esa gran noticia para ustedes y es el nuevo libro que ya se está agotando. Por favor, adquiérenlo antes de que se terminen los ejemplares. Se titula Conozca más su fe católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe. Y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Por favor, comuníquense con el catálogo religioso de WTN llamando al número 1205-795-5814, 1205-795-5814 o escribiendo a catálogo religioso ewtn.com. Quiero también pues recordarles que donde ha abundado el pecado, puede abundar y sobreabundar la gracia. No nos demos por vencidos, sigamos buscando a ese que no solamente sale de su tumba, pero que te quiere sacar a ti y a mí de la nuestra en todo momento y circunstancia de nuestra vida, dándonos un corazón renovado, un corazón como el de Jesucristo, un corazón como el de María Santísima, para que podamos amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser. Escríbanos, por favor, con sus preguntas, comentarios, sus dudas, sus descargas, en el buen sentido de la palabra, a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Le agradecemos mucho sus donativos. Por favor, recuérdennos cuando puedan para que podamos seguir llevando la palabra del Señor al mundo entero. Y también les pedimos muchas oraciones para que este ministerio siga adelante. Y este ministerio que comienza de una forma tan pequeñita, ya se ha convertido en el ministerio de comunicaciones religiosas más importante del mundo. Imagínense ustedes, estamos en todas las partes del mundo para gloria a Dios. Así que Madre Angélica es un trabajo espectacular, una mujer de mucha fe, pero sobre todo una mujer de armas tomar. No se dio por vencida en ningún momento de su vida, que nosotros podemos hacer lo mismo. Que el Señor os bendiga en abundancia en este día y por siempre os colme su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.